Muy buenas, navegantes. Soy Olga, de la Escuela Náutica Dinghy, y hoy venimos con un capítulo que es como la primera cerveza al llegar al puerto. Imprescindible, refrescante, absolutamente necesario para empezar con buen pie. Vamos a hablar del idioma del mar, de cómo orientarnos a bordo sin acabar señalando la nevera en lugar de la proa, porque conocer todos los términos nos convierte en alguien que no solo navega, sino que navega con estilo. Yo soy Guillermo, encantado de estar aquí contigo, Olga. Empezamos además estos nuevos podcasts, los hemos reeditado, son los primeros del año 2026, esperemos que os gusten. Y bienvenidos a esos futuros patrones que nos estáis escuchando. Hoy vamos a meternos de lleno en el tema 1 del PER, la nomenclatura náutica y las partes de un barco. Y sí, ya sé que suena a diccionario flotante, pero os prometo que no. Esto es el ABC del mar, el idioma que evita que en una emergencia alguien grite a la izquierda y tú acabes saltando por la borda. Aquí no hay izquierda ni derecha, aquí hay proa, popa, babor y estribor. Y si no lo dominas, el barco te domina a ti. Exacto. Además, vamos a hacerlo como nos gusta a nosotros, como nos gusta en la Escuela Náutica Dinghy, con humor, con ejemplos reales, con alguna que otra anécdota de esas que nos dejan en evidencia, sí, pero con la seriedad justa para que aprendamos sin bostezar. Porque como decimos siempre, nosotros no enseñamos, formamos navegantes. Y eso empieza hoy conociendo el idioma del mar. Así que ajusta el chaleco, siéntate cómodo y prepárate para descubrir que un barco no es solo la parte de arriba y la parte de abajo. No. Aquí hay obra viva, obra muerta, cuadernas, baos, sentinas y sí, también cosas que suenan a insulto pero que no lo son. Vamos al lío. Vamos a empezar por lo básico, orientarse en un barco. Porque mira, si tú y yo estamos en cubierta y yo te digo, cuidado a la izquierda, lo más probable es que tú mires a un lado y yo mire a otro y el golpe nos lo llevemos ambos. Por eso en náutica usamos un sistema universal, fijo, que no depende de donde estemos cada uno colocado, si uno está mirando al horizonte u otro a la bañera del barco. Exactamente. Y ese sistema empieza con 4 palabras que vas a escuchar más que tu propio nombre. Proa, popa, babor y estribor. La proa es la parte delantera del barco. La popa, la trasera. Babor es el lado izquierdo mirando desde la popa hacia la proa. Y estribor es el lado derecho. Y sí, siempre mirando hacia adelante, porque si no, esto sería un caos. Siguiente concepto, la línea de crujía. Esa línea imaginaria que divide el barco en dos mitades simétricas. Es como la columna vertebral del barco. Todo se organiza alrededor de ella. Y gracias a ello, cuando alguien dice por el través de estribor, no hay duda. Todos sabemos exactamente dónde hay que mirar. Y hablando de través, vamos a ver las 3 zonas de los costados: amura, través y aleta. La amura es la parte delantera del costado, donde el casco empieza a estrecharse. El través la zona central, perpendicular a la línea de crujía, y la aleta es la llamada parte trasera del costado, donde el casco vuelve a estrecharse hacia la popa. Bueno, y te voy a soltar una frase que es la literal del manual porque ahora es perfecta. Estar atravesado al oleaje es la situación de mayor riesgo, ya que los balances pueden comprometer la estabilidad. Sí, los balances. Vamos, que si te pilla una ola por el través, prepárate para bailar más que en una boda. Y ojo con la amura, que no es solo bonita. Es donde va la matrícula del barco. Sí, esa combinación de letras y números que parece la contraseña del wifi del puerto, pues ahí va, en ambas bandas de la amura. Y la aleta, ay, la aleta. Esa zona por donde te puede venir un barco sin que lo veas si no estás atento. Técnicamente, si alguien se acerca más de 22 grados y medio a popa del través, está en tu aleta. Y eso es muy importante para la regla de paso. Pero no te preocupes, que eso ya lo veremos en otro episodio. Vamos ahora con el casco, que es básicamente la piel del barco, y aquí hay 2 mundos, lo que está por debajo del agua y lo que está por encima. Y créeme, ambos tienen sus problemas. Por debajo tienes la obra viva, también llamada carena, por encima tienes la obra muerta, y no es que una esté viva y la otra muerta, aunque a veces lo parezca. La obra viva es la parte sumergida del casco y se llama así porque es donde se pega la vida marina, algas, caracolillos, toda la fauna que decide que tu barco es el Airbnb gratuito. Te leo una frase literal del manual, Guillermo. Una carena sucia crea una enorme fricción con el agua, lo que se traduce en menos velocidad,
mayor esfuerzo para el motor y un consumo de combustible significativamente más alto. Vamos, que si no limpias la obra viva, tu barco se convierte en un tractor. Y por eso existe la pintura anti-fouling, que es como el repelente de mosquitos, pero para el casco. La aplicas una vez al año y te ahorras disgustos, dinero y velocidad perdida. Y sí, es un rollo sacar el barco del agua, pero es más rollo pagar el doble de gasolina. Ahora te voy a hablar de la obra muerta. En cambio, es la parte del casco que está fuera del agua, esa que ves pintada, la que recibe el sol, el viento y las olas. Y aunque se llame muerta, también necesita cariño, porque si la obra muerta está hecha polvo, tu barco parece un barco fantasma. Y eso no queda bien en Instagram. Ahora entramos en un terreno serio. La estructura interna del barco. Esto es el esqueleto, lo que hace que el barco no se doble como una tabla de surf gigante. Aquí tenemos piezas con nombres preciosos: quilla, roda, codaste, cuadernas, baos. Si te aprendes esto, ya puedes presumir en cualquier cena. La quilla es la columna vertebral del barco. Va de proa a popa por la parte inferior. Sobre ella se monta todo lo demás. La roda es la pieza que prolonga la quilla hacia la proa, la que corta el agua. Y el codaste es la prolongación hacia la popa, donde suele ir el soporte del timón y la hélice. Y luego están las cuadernas, que son esa especie de costillas del barco, dan formato al casco, y los baos, que son las vigas que unen las cuadernas por arriba y sostienen la cubierta. Vamos, que si el barco fuera un ser humano, las cuadernas serían las costillas y los baos serían las clavículas. Y dentro de este esqueleto tenemos espacios importantes. La cubierta, que es el suelo superior, los mamparos, que son los tabiques interiores, el plan, que es el suelo que pisas dentro, y la sentina, ese lugar oscuro y húmedo donde va a parar toda el agua que se cuela. Esta frase literal del manual quiero que te la grabes a fuego. Antes de cada salida es fundamental revisar que la sestina esté seca y comprobar el correcto funcionamiento de la bomba de achique, porque si la bomba no funciona, el barco sí funciona, funciona pero como un submarino. Y ahora vamos a hablar las medidas del barco. Y no, no son números para presumir en el pantalón. Son datos vitales para poder navegar con seguridad. Efectivamente. La eslora es la longitud del barco, la manga la anchura y el puntal. El puntal es la altura del casco desde la quilla hasta la cubierta. Pero las estrellas de esta sección, y que siempre nos van a preguntar cuando llegamos a puerto, son el calado y el francobordo. El calado es la profundidad que necesita tu barco para no tocar fondo. Es la distancia desde la línea de flotación hasta la parte más baja del casco. Y si no la respetas, escucharás ese sonido que ningún patrón queremos oír, el cara, 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 que duele mucho y cuesta más. El francobordo, en cambio, es la distancia desde la línea de flotación hasta la cubierta. Es la muralla del barco contra las olas. Cuanto más francobordo, más seco vas. Y como decimos siempre en Dinghy, el francobordo es tu margen de tranquilidad cuando el tiempo empeora. Y luego está el denominado asiento, que es la diferencia del calado entre popa y proa. Y si el barco está más hundido de popa, asiento apopado, y si está más hundido de proa, asiento aproado. Y sí, afecta a la maniobrabilidad. Un barco muy apopado es más perezoso al timón. Uno muy aproado es más nervioso. A la orden, capitán. Y ahora que ya sabemos orientarnos, que entendemos el casco y que hemos visto el esqueleto del barco, toca hablar de algo que parece menos glamuroso pero que es vital: las aberturas y los elementos de la Desde cubierta. luego. Porque sí, un barco tiene puertas, ventanas, agujeros, respiraderos y todos ellos están ahí por alguna razón. Y si no los conoces, puedes acabar empapado, encerrado o ventilando el barco sin querer ventilarlo. Estoy, Olga, totalmente de acuerdo contigo. Y vamos a empezar por la bañera. Es ese espacio abierto, normalmente suele estar en popa, donde pasamos la mayor parte del tiempo navegando. Es como el salón del barco, pero al aire libre. Ahí está el timón, ahí charlamos, ahí nos reímos, ahí nos mojamos y ahí también se acumula el agua cuando una ola decide saludarnos. Y por eso existen los imbornales, que son los agujeritos mágicos que permiten que el agua salga de la bañera. Son como los desagües de la ducha, pero más importantes porque si se taponan, la bañera se convierte en piscina y eso no lo queremos. Así que, navegantes, revisad siempre que estén limpios los imbornales. Una hoja, una cuerda, un trozo de plástico, cualquier cosa puede convertir un día tranquilo en un «Guille, saca el achicador».
Luego tenemos las escotillas, que son las aberturas en la cubierta que permiten acceder al interior. Son como las claraboyas de una casa, pero más resistentes. Y los portillos, que son esas ventanitas redondas o rectangulares en los costados del barco, y sí se llaman ojos de buey por algo, porque parecen ojos vigilando el mar. Y no olvidemos los manguerotes. Son esos tubos de ventilación que parecen pequeños periscopios. Su función, meter aire fresco dentro del barco y sacar el aire viciado. Bueno, y todos hemos escuchado alguna vez la expresión tirar a alguien por la borda. La borda es el borde superior del costado del barco. Es como un pequeño muro que nos protege de caer al agua. Y justo debajo está el trancanil, una pieza estructural que une el casco con la cubierta. Es una de esas cosas que nadie mira, pero si no existieran, el barco sería una especie de galleta o algo similar. Y encima de la borda tenemos los candeleros, esos postes verticales que sostienen los pasamanos o guardamancebos, que son los cables que evitan que te vayas al agua. Los pasamanos garantizan la seguridad de la tripulación y evitan caídas al mar. Y ahora viene uno de mis elementos favoritos. Sí, sí, Los grifos de fondo, que además luego insisto mucho en las prácticas, ¿verdad, Olga? Que todos los miremos, los comprobemos, veamos que están en buen estado. importantísimo. Son válvulas situadas por debajo de la línea de flotación. Es decir, agujeros que tenemos por debajo de la línea de flotación. Luego, vigilancia extrema, que permiten tomar o expulsar agua, según para lo que se necesiten, para cosas como la refrigeración del motor o el WC. Y si están abiertos cuando no deben, el agua puede entrar. Y entra rápido y entra además sin pedir permiso. Por eso en Dinghy repetimos 1000 veces un grifo de fondo olvidado en mal estado o abierto por error es una de las causas más comunes de hundimiento en puerto. Así que, navegantes, revisadlo siempre. No queremos que nuestro barco haga Sí, y los barcos se hunden, ¿eh? Algunas veces se hunden. Lo decimos de verdad por experiencia. De hecho, este invierno ha pasado en algún puerto de Andalucía, por desgracia, para algunos de nuestros queridos Ay, y amigos compañeros. El fondeo es básicamente el freno de mano del barco. Y aquí hay mucha ciencia, mucha técnica y mucha experiencia. Porque fondear no es tirar un ancla y ya está. No, no. Fondear es un arte, ¿eh? Y fondear mal es una receta para acabar en la playa y perder probablemente uno de los bienes que más nos ha costado tener a lo largo de la vida, que es un barco. y la protagonista principal del fondeo es el ancla. Tiene varias partes. El arganeo, donde se une con la cadena, la caña, que es el brazo principal, la cruz, que une la caña con las uñas, y las uñas, que son las puntas que se clavan en el fondo. Y sí, cada ancla tiene su personalidad. Algunas son obedientes, otras rebeldes y otras, bueno, otras son como los gatos que hacen lo que les da la gana. Sé que estáis escuchando muchos términos náuticos, ¿vale? No os preocupéis, ¿vale? A medida que vayáis escuchando nuestros podcasts una y otra vez, iréis viendo que os vais a familiarizar bien con ellos. En el tema del fondeo, de hecho, hay un tema, el tema 2, que es específicamente para ello. No obstante, vamos a continuar explicándoos como partes del barco las siguientes partes de elementos de fondeo. La línea de fondeo, que puede ser una cadena, puede ser un cabo o incluso una combinación de ambas, y el molinete, que es la máquina que sube y baja la cadena, el motorcito, el cabestante que utilizamos para que sube y baja. Tiene una pieza clave, además se suele utilizar en preguntas de examen, que se llama barbotén, donde encajan los eslabones. Y posee también un embrague que conecta o desconecta el motor del molinete. Si no sabes usarlo, puedes acabar con la cadena corriendo sola como si fuera una serpiente metálica. Una regla de oro que te va a acompañar toda la vida. Con buen tiempo debes filar entre 3 y 5 veces la profundidad. Con mal tiempo, de 5 a 6 veces. Esto no es un capricho, es física. Si filamos poco, el ancla no trabaja bien. Si filamos demasiado, acabamos en Ibiza cuando queríamos quedarnos en Javea. Efectivamente, así es, ¿eh? Es un tema muy delicado. Y además hay diferentes tipos de anclas, ¿eh? Hay algunas trabajan mejor en unas circunstancias y otras en otras. Voy a enumerarlas, ¿vale? Las CQR o de arado, que son ideales para arena y fango. La Danfor, que tiene dos uñas planas, que además están mecanizadas, que también se usa para fondos blandos. El ancla de rezón con 4 brazos, perfecta para roca porque se puede soltar al ser sus brazos como más finos, ¿vale?
Y sí, el rezón es la favorita que utilizan los barcos pequeños, las podéis observar, las suelen llevar los pesqueros puestas, los barcos pequeños pesqueras puestas en su popa, y de los que quieren engancharse a todo lo que encuentran. Y luego están los verbos del fondeo: filar, virar, garrear. Garrear es cuando el ancla no agarra y el barco se mueve sin permiso. Y créeme, no hay nada más angustioso que estar tomando un aperitivo tranquilamente y ver que la costa se acerca sola. O aquella noche, ¿te acuerdas, Olga, en Ibiza, que las pasamos verdaderamente mal, como bien recordarán nuestros queridos Pablo y compañía? En fin, vamos con la parte que convierte un barco en algo más que una plataforma flotante: el gobierno y la propulsión. Aquí entran en juego el timón y la hélice, los dos grandes responsables de que el barco vaya donde tú quieres o donde ellos decidan, si no los entiendes correctamente, ¿verdad, Olga? El timón tiene varias partes: la pala, que actúa sobre el agua; la mecha, que conecta la pala con el sistema de control; la limera, que es el orificio por donde pasa la mecha; y la caña o rueda, que es lo que tú manejas. Con caña, el barco gira al lado contrario; con rueda, al mismo lado. Sí, es raro y confunde, sí. Todos nos hemos equivocado alguna vez. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y luego están los guardines, que también no sabemos muy bien por qué lo preguntan últimamente en los exámenes, Sí. que en realidad son cadenas o cabos que transmiten el movimiento de la rueda al timón. Y si se rompen, bueno, digamos que el barco decide improvisar y va por iría a la deriva. Y la hélice, por su parte, transforma la potencia del motor en empuje. Está formada por varias partes. Tiene un núcleo, unas palas, un eje y una bocina que permite que el eje atraviese el casco sin que entre agua. Y también tiene un capacete que reduce turbulencia y cavitación. Vamos, que es más sofisticada de lo que parece. Y aquí viene algo que separa a los patrones novatos de los patrones expertos: el sentido de giro de las hélices, ¿vale? Si es destrógira, en marcha avante gira en sentido horario, y si es levógira, gira en sentido antihorario. ¿Y por qué importa? Porque en marcha atrás la popa se va hacia un lado, y si no lo sabes, maniobrar en puerto se puede convertir en un espectáculo. Por ejemplo, con una hélice destrógira, al dar marcha atrás, la popa cae a babor. Y eso, bien usado, te permite meter el barco en un hueco sin tocar el timón. Es como magia, pero en realidad es física. Desde luego que sí. Bueno, Olga, hemos llegado al final del tema 1. Hemos visto orientación en casco, estructura, dimensiones, cubierta, fondeo, gobierno y todo sin mojarnos. Aunque yo ya tengo ganas de salir al agua y poner todo esto en práctica, ¿verdad? Yo también. Y a quienes nos escuchan, si habéis llegado hasta aquí, ya habláis el idioma básico del mar. Ya no sois pasajeros, ya sois navegantes en formación. Y como decimos siempre en Dinghy, nuestro objetivo no es solo que aprobéis un examen, es formarte como un buen navegante. Bueno, pues queridos oyentes, muchas gracias por acompañarnos, gracias por aprender con nosotros y gracias por confiar en nuestra escuelita Dinghy. Esto es solo el principio, lo mejor está por venir, ¿eh? Nos vemos en el siguiente episodio. Buena proa a los que estáis en el mar y buena guardia a los que nos cuidan desde el cielo, la tierra y en la mar. Chicos, Hasta hasta la próxima.